La historia comienza con nuestro protagonista admitiendo que siempre le había gustado beber alcohol, pero nunca pensó que sería él quien lo produjera. Aunque no tenía ni idea de lo que había pasado en su vida, una cosa era cierta. En ese momento, era el más feliz que nadie podía ser. La misma felicidad presenció un niño sentado en el regazo de su madre y disfrutando del ambiente con ella. En el primer capítulo se ve a un hombre sentado en una habitación. Se preguntaba dónde estaba ese lugar y no dejaba de preguntarse si había visto antes esa habitación en algún sitio. Más tarde, cuando estaba dentro de una habitación, oyó una voz que le pedía que se diera prisa en crear su propio personaje. Nuestro protagonista, por su parte, se sobresaltó y preguntó, ¿de dónde viene esa voz? Esto le hizo retroceder en el tiempo, ya que esta era la casa de Akira, que fue su amigo en el instituto. Yadaru ignoró las voces y empezó a hojear las páginas de un libro cuando exclamó al ver un TRPG y se preguntó cuántas décadas habían pasado desde la última vez que había tocado uno. Por un lado, se dio cuenta de que era la primera vez que veía este libro de reglas, pero por otro, pensó que podría entenderlo. Para empezar, primero tenía que elegir una raza, luego tirar sus estadísticas y allá que se fue a tirar los dados. En ese momento, apareció una hoja de personaje que mencionaba varios subpuntos bajo la categoría de estados y habilidades, y había puntos asignados que iban de 50 a 100. Echó un vistazo a la hoja de personaje mientras tarareaba una melodía y luego volvió a leer el libro. Yadaru aceptó la puntuación con alegría, ya que las estadísticas que obtenía eran increíbles, y resultó ser su build favorito para un personaje, que era un espadachín mágico con evasión. Mientras seguía leyendo el libro, descubrió que el juego parecía interesante, aunque tuvieran el talento, necesitaban practicar para dominarlo. Dudaba que todo aquello fuera sospechosamente realista, pero no importaba. Yadaru, entusiasmado por ver hasta dónde llegaba, siguió hojeando las páginas y estuvo a punto de decir algo, pero en ese momento se sintió completamente inconsciente, por lo que cayó sobre la mesa en la que estaba sentado leyendo el libro. Al cabo de un rato, intentó abrir los ojos y dijo que era un sueño extraño que había tenido y se refirió a sí mismo. ¿En qué se estaba metiendo otra vez, viejo amigo? Lo primero que notó fue que no era el tejado de su casa y, cuando se dio la vuelta, se encontró durmiendo junto a una mujer. En cuanto se dio cuenta de que dormía junto a una mujer, la primera pregunta que le vino a la cabeza fue, ¿quién era? Esa mujer rubia, caucásica, absolutamente despampanante. Es más, los dos se habían emborrachado y algo había pasado para que se fueran juntos a la cama. Lo dudó y dijo que Noji no era competente para hacer eso y, lo más importante, lo primero de todo, necesitaba evaluar su situación actual. Lo siguiente que ocurrió fue que su atención se desvió hacia las pequeñas partes de su cuerpo, que no podía creer que fueran pequeñas y ásperas, las manos de un niño. No eran sus manos y, además, sentía todo el cuerpo blando por lo pequeño que era. Al momento siguiente, se dio cuenta, mientras se preguntaba, de que estaba en el cuerpo de un niño. En medio de toda esta confusión, la mujer se despertó de repente y preguntó qué le pasaba. Zack. En el momento en que ella le llamó Zack, su mente recorrió todos los recuerdos de su infancia y aparecieron flashbacks de él con su madre diciéndole, vamos, Zack. Zack, no deberías hacer eso. Está delicioso. Zack, te quiero. Zack. Zack volvió su atención hacia la mujer y dijo, mamá. La mujer se acercó más a él y dijo que eso era todo. Era su madre y dijo que no parecía dormir mucho, así que le preguntó si había tenido una pesadilla. Zack se dijo a sí mismo que en el momento en que su madre le llamó por su nombre, empezó a recordarlo todo y fue entonces cuando se dio cuenta de que antes era un ingeniero llamado Kawasaki Yadaru. Recordó que se cansó de esa vida aburrida que tenía cuando estaba en medio de su rutina diaria de navegar por algunos sitios web románticos, cuando sintió un repentino dolor en el pecho. Lo siguiente que supo fue que se había reencarnado en otro mundo y así empezó su nueva vida como otra persona llamada Zack. Llegó la mañana y su madre le dijo a Zack que esa mañana hacía un poco de frío. ¿Verdad que sí? Y le preguntó, ¿no tenías frío? En los minutos siguientes, un hombre se despertó bostezando de la cama. Entonces su mujer le deseó buenos días, Matt, y él le contestó, buenos días, Tanya, mientras se frotaba los ojos. Zack estaba analizando la situación actual y se quedó quieto, entonces su madre le dijo, bueno, Zack, ¿qué tienes que decir? Zack seguía refiriéndose a sí mismo, así que su padre se llamaba Maritania era su madre. Ahora su padre le deseó buenos días. Zack y él respondieron, buenos días. El padre y su padre se asomaron a la ventana y se preguntaron, vaya,
hoy ha sido otro día maravilloso. En la siguiente escena, los tres caminaban por el pasillo para llegar a la cafetería donde se servía el desayuno. A medida que Zack se acercaba al lugar, podía oler la comida. Le dieron los buenos días a una de las criadas, Mal, y ella les contestó que todos se habían levantado temprano. ¿No es cierto? Entonces debería preparar el desayuno enseguida. Tanya acercó una silla a Zack, que deseó buenos días a todos y se sentó en la silla. En ese momento, los ojos de Zack se centraron en aquel chico de allí, que era su hermano mayor llamado Rod. Pensó que normalmente le llamaban Nai-sama, pero aunque tenía dudas, le deseó a su hermano buenos días Nai-sama con una sonrisa en la cara. Rod le contestó buenos días con cara de duda, momento en el que Mali entró a poner la comida en la mesa y se disculpó por haberles hecho esperar. En ese momento, Zack se sintió un poco incómodo y se preguntó si había exagerado. Sabía que, por el momento, tenía que parecerles un niño, porque no podía dejar que lo descubrieran. Después de desayunar, Tanya y Zack salieron de la casa, lo que hizo pensar a Zack en lo extraña que era la sensación de ver por primera vez todo lo que les rodeaba, pero que les resultaba tan familiar. Zack estaba hipnotizado, ya que la mansión estaba en lo alto de una colina, por lo que había una hermosa vista del paisaje. La madre de Zack se detuvo para preguntarle si había visto algo interesante. Ella continuó, pero antes le dejó que le lavara la cara. Cuando llegaron a un lugar que tenía un pozo, vieron a un hombre que sacaba un barril del pozo. Al darse la vuelta, el hombre saluda a Tanya, buenos días, y a la señora y a Zack, buenos días, Zack-sama. Entonces Tanya respondió, buenos días, Baldo. Cuando Zack vio a Baldo, pensó que era muy alto y se quedó mirándolo. Entonces Zack confirmó con su madre que Baldo era el marido de Mali, si no se equivocaba, y para Zack era importante saber que su Baldo no era una persona normal, sino de su tamaño. Después de detenerse un rato para lavarse la cara, imaginó que no había agua corriente, lo que sería conveniente. No dejaba de preguntarse si el nivel de civilización aquí era inferior al de los tiempos modernos. Se preguntó si un hombre moderno como él podría soportarlo. Zack, en medio de lavarse la cara, se levantó y tuvo que ir rápidamente al baño, porque eso era malo, ya que el cuerpo de un niño no puede soportarlo. Por suerte, recordó dónde estaba el retrete y pensó que se trataba de una emergencia, así que corrió hacia él. Finalmente, justo a tiempo, llegó a la puerta del retrete, pero se sorprendió al ver que era el retrete el que estaba sucio. Realmente no quería ir a un sitio así, pero se dio cuenta de que era una mierda. Ese era su límite, así que, sin pensárselo dos veces, hizo sus necesidades en el mismo cuarto de baño. Mientras estaba en el retrete, se sintió como si acabara de bautizarse, aunque hubiera preferido una habitación más limpia. Al salir del cuarto de baño, se preguntó si no sería tan insalubre y si podría contraer alguna enfermedad, por lo que era urgente mejorar el lugar. Mientras Zack iba al baño, Tanya y Baldo le buscaban. En ese momento aparece Zack y su madre le dice que no se vaya así, que la ha sorprendido. En primer lugar, Zack se disculpa ante su madre y le dice que de repente ha tenido que ir al baño. Ella le preguntó si no estaba sucio. Zack respondió que no pasaba nada, pero Jit se lavó las manos después y lo aceptó. Debería habérselo dicho. Tanya se quedó un poco sorprendida por la reacción de Zack y después le entregó el recipiente a Baldo, que le dijo algo raro. No era ella, pero él lo entendió y Tanya volvió a decir que no y le dio las gracias por llevarse el recipiente. Más tarde, Tanya y Zack se despidieron de Baldo y le dijeron que se cuidara. Ahora Zack pensaba que estaba empeorando y necesitaba alejarse de los adultos durante un rato. Afortunadamente, prometió jugar con sus amigos después de aquello, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que el nivel de civilización era bajo. Después de todo, no tenía ni idea de cómo actuaría un niño normal. Pensando en los miembros de su familia, Zack sabía que podían parecer buena gente, pero no estaba seguro de poder confiar en ellos porque, al fin y al cabo, eran extraños para él. Siguió corriendo y se detuvo en un lugar que parecía bueno, ya que la ubicación parecía bien escondida. Entonces recordó que solo quería comprobar algo sobre la mansión en la que vivían, que era un edificio bastante grande y, si no recordaba mal, era el hogar de un caballero. Sin embargo, solo había un campo por aquí, así que no eran precisamente ricos. Seguía recordando a un caballero caído en una región remota, y todo le parecía familiar y coincidente. ¿Tendría esto algo que ver con aquel extraño sueño que había tenido antes de reencarnarse aquí? La siguiente realización le vino a Zack cuando se tocó a sí mismo, cuando dijo Zack a Lockhart, varón humano, 3 años,
y esto funcionó como una habilidad que da ese nombre y descripción a cualquier cosa que toca. Y eso es lo que leyó en el libro de reglas como Yadar. Fue ahora cuando Zack se dio cuenta y se preguntó si este era el mundo de aquel TRPG. Si era así, entonces este era el cuerpo del personaje que había creado entonces. Y no solo eso, ¿significaba esto que la magia existía? No quería hacerse ilusiones todavía. Además, implicaba que realmente era como una novela de fantasía, y solo tenía que aceptarlo con calma. Así que, básicamente, ya no le quedaba nada que hacer en ese mundo, como la oficina, las reuniones sociales, el aviso de divorcio, etc. Había muchos pensamientos cavilando en la mente de Zack y uno de ellos era que tal vez podría volver a encauzar su vida. Podía ganar mucho con ello, aunque seguía estando descontento con aquel asqueroso retrete. Zack vio que era la casa de Mel y se detuvo en las escaleras, preguntándose qué hacer a continuación. Entonces decidió que actuaría lo más parecido a un niño que pudiera, así que simplemente entró por la puerta y preguntó si Mel estaba allí. Mel estaba allí mismo y cuando lo vio, le deseó buenos días y le preguntó a qué iban a jugar hoy. Zack pensó que debían ir a dar un paseo y Mel estuvo de acuerdo con él e informó a su madre de que iba a ir con Zack Sama. La madre de Mel sonrió y les dijo que se cuidara. Los dos fueron a casa de su siguiente amigo para invitar a Dan y Charon a jugar con Zack. Dan le deseó buenos días. Los cuatro salieron a jugar y Dan les preguntó qué iban a hacer hoy. Mel contestó que hoy iban a dar un paseo y confirmó que Zack estaba allí. Añadió que sí, que iríamos a la mansión después de ver a las ovejas. En un momento dado, Zack se sintió un poco fuera de lugar, pero parecían niños inocentes, y él jugaba con esos cuatro todos los días. Se mencionó a sí mismo que la niña animada era Melissa, y la llamaban Mel, mientras que el niño era Dan, y ambos eran un año mayores que él. También actuaba con madurez Sarun, que era la hermana pequeña de Dan. Parecía que Zack estaba perdido en sus pensamientos, ya que fue rápidamente agarrado por las chicas que le preguntaron a Zack qué le pasaba. Y él dijo que las ovejas eran así. Así, sin más, se preguntó, vaya, aunque ser un chico popular era difícil, eso habría sido completamente aceptable si hubiera sido el Zack original. Pero aún así, la imagen era peor de lo que imaginaba, porque la ilusión terminaba ahí. Los cuatro llegaron por fin a un campo con algunas ovejas. Entonces Zack les dijo que si se fijaban bien, se darían cuenta de que toda la ladera de la colina estaba cubierta de vallas. Además, pesaba un poco, por lo que se preguntó si sería para proteger al ganado de algún animal salvaje. Después, Zack se fijó en que había un río cerca y, más allá, un bosque, por lo que se preguntó si aparecería algún oso. De repente, Dan dijo ansioso que mirar el paisaje era demasiado aburrido, así que deberían jugar a los caballeros, y Zack se dio cuenta de que se había ensimismado demasiado y le pidió disculpas, diciendo que era aburrido. No. Zack dijo, bueno, entonces está bien, y preguntó si querían jugar a los caballeros en cuanto llegaran a la mansión. ¿O podemos empezar ya? De camino a la mansión, Zack y los demás niños se dieron cuenta de que unos hombres con espadas en las manos estaban siendo entrenados por un hombre que sostenía una espada y les decía a los hombres que sujetaran la espada con firmeza. Al ver esto, Zack dijo que esa persona de otra clase era increíble y se dio cuenta de que era su abuelo, Goban. Aunque parecía que Zack le tenía un miedo increíble, y por cierto, la persona que estaba a su lado daba el mismo miedo. Al momento siguiente, su abuelo le dijo que si tenía buena constitución, tendría que hacerse soldado, y entonces se dio cuenta de que allí también había niños. Zack recordó que era Oni-sama y que el chico que estaba a su lado era Sim, que era el hermano mayor de Mel, y que al fin y al cabo era la casa de un caballero. Se preguntó si le llamarían para esto. De repente, Zack, Mel y Dan se vieron con palos de madera en las manos y empezaron a jugar entre ellos. Zack dijo, bueno, si alguien los viera, naturalmente querría imitarlos, pero a él le venía bien jugar para fortalecerse. Zack se giró un poco y vio a Charon sentada sola junto a un árbol y se acercó a ella para decirle que estaba seguro de que le gustaría escuchar un cuento. Zack dijo que parecía que estaba aburrida, así que le preguntó si quería oír un cuento. Charon preguntó por una historia y Zack dijo que sí, que se llamaba El viento del norte y el sol, y que se la iba a contar. Zack empezó a contar la historia sobre un día en que el viento del norte y el sol se pelearon, de modo que ambos se creyeron más fuertes que el otro. Pronto se les unieron Dan y Mel, y Zack continuó la historia diciendo,
pero no querían rendirse, así que empezaron una competición. La historia se volvió muy emocionante y todos escucharon atentamente a Zack cuando concluyó diciendo, y el ganador de la competición fue el sol, mientras que el viento del norte admitió tristemente su derrota. Todos los niños empezaron a aplaudir y entonces Zack se dio cuenta de que aquello era mucho más divertido de lo que había pensado. Al momento siguiente, Charon abrazó a Zack y le dijo que había estado increíble. Entonces Mel dijo que había sido absolutamente increíble y también le abrazó. Dan estaba emocionado y quería oír más historias de este tipo y Zack aceptó contar la siguiente, que se llamaba El zorro astuto. Empezó con la historia de El zorro astuto, pero estaba cansado, porque al final no paraban de pedirle más y la conversación seguía y seguía. Zack pensó que nunca había tenido hijos en su vida anterior, por lo que hacer de canguro le resultaba difícil. En la siguiente escena, se ve a Zack con los miembros de su familia en la mesa, y Tanya le pregunta si se encuentra mal. Zack respondió que se encontraba bien, solo estaba un poco cansado. Su abuelo se sorprendió al oír su respuesta y le dijo que estaba cansado. Eso no era muy infantil. Así que el abuelo paró a Mali y le pidió que mañana le sirviera carne de jabalí y, si no era suficiente para él, le daría más, así que a comer. Zack se lo agradeció mucho y pensó que tenía una cara que daba miedo, pero quizá detrás de ella había un buen anciano. En ese momento, Rod llamó a Zack para que comiera un poco de carne de su plato, pero Rod fue interrumpido por su padre, que le dijo que él también seguía creciendo, así que Zack podía comer la parte de carne de su plato. Al momento siguiente, Mali les dijo a todos que todo estaba bien, ya que aún quedaban muchos segundos. Al ver esta confusión, todos se echaron a reír, y entonces Zack pensó que aquello era algo agradable, este tipo de cosas. Después de cenar, Zack se tumbó en la cama junto a su madre y pensó que había sido un día largo y agotador, y sintió que esta noche podría dormir a pierna suelta, y en ese mismo momento dijo, ¿qué ha sido eso? Era blanco por todas partes y vio que estaba rodeado de 5 seres humanos blancos. Zack empezaba a adaptarse a su nueva vida de niño y en ese momento vio 5 cuerpos humanos blancos que le preguntaban si podían hablar con él. Zack se preguntó quiénes eran esas enormes personas y por qué querían hablar con él. Uno de ellos dijo que eran ellos quienes le habían llamado a este mundo. Zack preguntó si, en definitiva, eran dioses o algo así. Ellos respondieron que no se podía negar y que eran los supervisores del mundo. Le concedieron su segunda vida porque lo único que buscaban era ayudar. Zack preguntó a su yo mayor, Yabiru, si la segunda vida era real y se había encarnado en un niño. Zack preguntó al dios quien quería ayuda con qué. Dijeron que este mundo está condenado a la destrucción que podría sobrevenirle en las próximas décadas o quizá incluso siglos. Le pidieron que impidiera esta destrucción mediante instrucciones y protección. Zack puso cara de perplejidad y guardó completo silencio sobre el tema. Como continuación de lo dicho por los dioses, añadieron que dentro de 2 años invitarían a alguien a ir allí y que esa persona sería la elegida. Es más, sus enemigos sin duda trabajarán para eliminarlos. Sin embargo, los dioses querían que Zack fuera el guardián de esta persona. Mientras escuchaba todo esto, Zack volvió a preguntarse si esto empezaba a convertirse en una buena historia. De hecho, al final parecía una fantasía. Volvió su atención hacia ellos y les dijo que era una persona corriente y que le estaban pidiendo que hiciera de canguro de alguien. Dijeron que Zack no debía preocuparse. Puede vivir su vida como mejor les parezca. Además, el camino que deje Zack seguirá naturalmente el mismo y no esperamos nada especial. Zack dudó un poco, pues no estaba seguro de haber entendido. Pero si eso era lo que querían, estaba muy bien poder vivir como quisieran. Pero no era tan injusto. No pudieron ayudarle más y le dijeron que estaba bien, que disfrutara de su segunda vida, y con eso se despidieron. No había esperado esta reacción y estaba a punto de concluir su declaración, diciéndoles que esperaran, cuando de repente se despertó y se dio cuenta de que solo había sido un sueño, y se quedó atónito. Desde entonces, los dioses no han vuelto a aparecer en sus sueños. En la siguiente escena, Zack, junto con otros 2 niños, recibía un palo de madera de manos de un hombre bien vigilado. Tras recibir los palos de madera, Zack dijo que era tal y como decían y que vivía su vida libremente a diario. Cogió el palo y se dio cuenta de que todo eso de salvar el mundo era muy exagerado. Era emocionante proteger a alguien de la presencia de un enemigo, pero aún no estaba seguro de algunas cosas. Zack tenía algunas certezas en la cabeza,
porque no pensaba pasarse la vida tan sin rumbo como antes. Estaba aprendiendo cada día cómo vivir en este mundo diferente. Como primer paso, empezó a aprender el idioma de su madre y luego a leer y escribir hasta cierto punto. Así que pidió desesperadamente libros a su padre. Para empezar, empezó con libros infantiles y poco a poco se adentró en los libros técnicos. Estudió cultura, geografía e historia y, al mismo tiempo, empezó a entrenar su cuerpo haciendo ejercicios de tirones, estiramientos y saltos, así como haciendo ruido con una cuerda. Se dio cuenta de que, habiendo nacido en una casa de caballeros, debería haber muchas oportunidades para poner a prueba sus habilidades. Además, no podía quedarse quieto ante el riesgo de aniquilación. Tras un año de estudio, Zack decidió por fin contar a los miembros de su familia sus recuerdos de haber vivido en un mundo diferente. Cuando todos estaban sentados alrededor de una mesa, llamó a su abuelo, a su padre y a su madre y les dijo que había decidido contar a la familia sus secretos. Le animaron a contar este secreto a los miembros de su familia porque sentía que estaba a punto de llegar al límite de lo que podía crecer por sí solo. Además, por encima de todo, estos miembros merecían su confianza. Les contó todo, desde su vida en Japón hasta el oráculo en un sueño, y concluyó diciendo que así fue como le llamaron a este mundo. Todos los miembros de la familia escuchaban pacientemente cuando su abuelo dijo por fin que se alegraba de que Zack hubiera podido contárselo. A Zack le sorprendió que se creyeran una historia tan ridícula. Su abuelo confirmó además que creían y sabían que había algo bueno en ti. La madre de Zack añadió que, bueno, nunca se habrían imaginado que venía de otro mundo. Zack se quedó atónito al ver la reacción de su familia, y no es de extrañar que pensara que sería capaz de ocultarlo, dijo su padre. Le pusieron varios ejemplos que les parecían poco realistas, como que un niño de 3 años pudiera leer un libro tan grueso y tan técnico. Su abuelo también dijo que, cuando le vio por primera vez, casi le tira de la cadera y le hizo gracia la idea. Un poco avergonzado, Zack dijo que creía que lo estaba haciendo muy bien después del primer día, pero que solo estaba fingiendo. Se dio cuenta de que sus familiares no se habían dado cuenta y que le habían prestado demasiada atención durante el último año. Se disculpó por el hecho de que su madre estuviera a su lado, diciendo que debía de darle miedo. Al oír esto, su madre se levantó de la silla y se acercó a él, rodeándolo con sus brazos. Dijo que seguía siendo su hijo y que no sentía que le hiciera ningún daño. Además, no le tenía ningún miedo. Su padre se unió a ellos, diciendo que ya sabían que hacía cosas en secreto, solo que llevaban mucho tiempo esperando a que lo contara. Zack se emocionó tanto que abrazó fuertemente a su padre, porque estaba contento de que le hubieran creído y se lo agradeció mucho. Más tarde, por la misma época, los miembros de su familia le preguntaron qué haría a partir de ahora. Zack respondió que Dios le había dotado de magia y habilidades con la espada, por lo que le gustaría entrenarse primero para fortalecerlas. Su abuelo decidió que sería él quien le enseñaría a usar la espada. En cuanto a la magia, sin embargo, su abuelo se enteró de que un curandero le había enseñado. Zack coincidió con su padre y dijo que, efectivamente, el curandero le había enseñado, pero que al final no había conseguido aprender. Le contó a su abuelo que se enteró de la existencia de la magia relativamente pronto, cuando un día vio cómo curaban las heridas de alguien en el campo de entrenamiento. Al ver esto, Zack naturalmente le pidió que le enseñara a recitar algunos mantras de curación. Sin embargo, el método que le enseñaron dependía mucho de los sentidos, tanto que era incapaz de entenderlo. Zack se enfrentó a su abuelo diciéndole que no había otra forma de que aprendiera magia, y que esa era la razón por la que se había precipitado. Su abuelo estaba ocupado con sus pensamientos y, tras unos segundos, contestó, muy bien, si es así, buscará un tutor para Zack y, para eso, llamará a Lidia. Al oír el nombre de Lidia, una campana sonó en la mente de Zack al recordar que era su antigua compañera y estaba seguro de que podría ayudarle. Su abuelo pensaba acercarse a ella con una carta y, para ello, solo tenían que tener paciencia. Zack no pudo controlar su emoción y le dio las gracias profusamente. Zack explicaba a los miembros de su familia que tenía conocimientos del mundo anterior y que quería utilizarlos para el bien de esta aldea, ya que estaba seguro de que serían de utilidad. Su padre le preguntó si su educación procedía de Japón y él le confirmó que la que había recibido era equivalente a la de un académico. Zack respondió que no, que él no era académico. Su padre se lo pensó un momento y dijo que veía que ayudaría al desarrollo del pueblo. Zack dijo alegremente que sí y afirmó que ayudaría a los aldeanos, cosa que su padre sabía,
porque tenía razón. Su abuelo opinó que sería malo que destacara y se pasara. El padre de Zack coincidió con su abuelo y dijo que no quería poner a Zack en peligro. Al oír todo esto, Zack se dijo a sí mismo que no se daban por vencidos y, más aún, que estaban preocupados por él. Se emocionó al darse cuenta de que el hecho de que fueran tan amables le daba ganas de llorar. La escena comienza con Zack en el campo de entrenamiento sosteniendo un palo de madera en las manos y pensando que estaba agradecido a su familia por acogerle, aunque solo causara problemas. Finalmente, cuando llega el primer día de su entrenamiento, el abuelo y sus brazos se ven sometidos, como es natural, a una gran tensión. No solo él, sino también Danimel fueron con Zack al entrenamiento, pero la pobre y callada Sharon se quedó sola, así que se fue de excursión a observar. En un lado del campo de entrenamiento, todos estaban ocupados charlando entre sí, mientras que en el otro, el abuelo sacaba la espada para llamar su atención. El abuelo ordenó a los tres que se pusieran de pie y escucharan atentamente, porque a partir de ahora recibirían sus instrucciones. Continuó diciendo que no le importaba que aún fueran niños. Empuñarán sus espadas como un guerrero. Cualquiera que se queje será expulsado de inmediato. Dijo con voz grave, métesela por el cráneo. Los tres respondieron entusiasmados, sí, señor. Y el abuelo quedó impresionado, así que se lo dijo muy bien, y ahora tenían que imitar la forma de sus golpes. Sharon observó cómo su abuelo y sus tres amigos empezaban a practicar con la espada. Uno a uno, los tres niños blandieron sus bastones como su abuelo les enseñaba y siguieron sus acciones durante toda la práctica. De los tres niños, Mel consiguió hacerlo muy bien, de modo que Zack sintió que estaba viendo la imagen partida de su abuelo, pues ya era un duplicado del modelo. Zack incluso echó un vistazo al otro lado y preguntó qué tal lo hacía Dan con un palo de madera. Mel le contestó que parecía que ya se aburría, viendo a Dan girar, rodar y hacer girar la caña. Al ver que Dan daba vueltas, rodaba y hacía girar el palo, su abuelo le gritó que lo cogiera y practicara en serio. La reacción del abuelo de Zack conmocionó por completo a Dan, que gritó con fuerza, además de forcejear fuera de los límites del campo de entrenamiento, de modo que apenas salían palabras de su boca. El abuelo volvió al suelo y, después de ver esto, Zack pensó que daba miedo, pero en cualquier caso, la práctica del swing duró 30 minutos. Tanto Mel como Zack practicaron duro, pero en un momento dado Zack sintió que le pesaban los brazos y jadeaba y se preguntó cuándo acabaría. Sin piedad de nuevo, el abuelo le dijo a Zack que enderezara los brazos si no quería que le tiraran. Zack le dijo a su abuelo que tenía la fuerza de un niño. El abuelo no se detuvo de todos modos y se acercó a Zack, que se dio cuenta de que su lado confuso no era más que una fachada y, ante ese pensamiento, se echó a reír. Su abuelo le dijo que no quería volver a ver esa sonrisa. Su abuelo seguía diciéndole que se callara y finalmente Zack llegó a su límite, sus brazos no podían más. Aceptó que había llegado el momento de rendirse y dejarse a un lado. Luego se consoló con el hecho de que, bueno, solo era el primer día, así que con eso le bastaba. En el momento en que Zack terminó de decir esa frase, se estremeció al tener un flashback de cuando era ingeniero y repetía exactamente las mismas frases mientras reía y tecleaba delante de un portátil. Aunque Zack estaba actualmente en el campo de entrenamiento, le costaba recordar el flashback de la pregunta de que se estaba riendo. Por un lado, se preguntaba en el suelo si ese era su límite y si no se estaba mintiendo a sí mismo, mientras que, por otro, se ahogaba en pensamientos de su mundo anterior. Recordaba cómo la pérdida del dolor le hacía relajarse justo antes de la meta, como perder un partido de carreras. Pequeñas derrotas como estas desencadenan esta mentalidad. Sin embargo, una vez que adquieres el hábito de rendirte, nunca desaparece. Sobre todo, lo malo fue que lo alargó durante 45 años y siguió evitando la lucha y renunciando a mis sueños, de modo que ahora, mirando hacia atrás, no le quedaba nada. El Zack del mundo anterior pensó que, a este paso, la historia se repetiría y lo apartaría de su vida a partir de ahora. Era hora de poner fin a sus pensamientos de que había trabajado duro todo el año. Sí, seguía siendo demasiado rápido para rendirse. Antes se había dado cuenta de que era cuando las cosas se ponían difíciles cuando empezaba a relajarse. Esta vez, él sería el primero, y eso le motivó a quedarse quieto con un palo de madera en la mano. Al cabo de unos minutos, Mel perdió el equilibrio y cayó al suelo, lo que hizo que Zack se preocupara por ella. El abuelo, que estaba como una piedra, preguntó qué les pasaba a Melissa y a Zack, porque aquello no había terminado hasta que él se desplomó de cansancio. Zack perdió los nervios y le dijo a su abuelo que dejara de hacer el ridículo,
que eso era imposible para un niño normal. Melissa echó un vistazo a Zack y se armó de valor para levantarse del suelo, apoyándose en un palo de madera. Zack estaba absolutamente asombrado y le preguntó si realmente era una niña de 5 años. Sharon y Dan los observaban desde el otro lado del recinto y se dieron cuenta de que había pasado una hora desde el comienzo del entrenamiento. El abuelo saludó por fin a Melissa y Zack, lo que les hizo soltar un suspiro de alivio, y entonces ambos se sentaron en el suelo y respiraron hondo. Zack comenzó la conversación preguntándole a Melissa si le iba bien, a lo que ella respondió que increíble, pero que a él le iba muy bien. Melissa parecía jadear aún más, mientras Zack decía que no le salía la voz, porque había llegado a su límite. Zack le dijo a Melissa que ahora continuarían mañana, así que descansa hasta entonces. Al oír esto, Melissa apretó las mangas de su camisa y dijo que mañana ella también haría todo lo posible, ya que quería estar al lado de Zack Sam. Al ver a Zack y Melissa en el suelo, Sharon y Dan corrieron hacia ellos y les preguntaron si estaban bien. Su abuelo finalmente dijo que los dos habían hecho un excelente trabajo. Al oír esto de su abuelo, Zack iba a frustrarlos esta vez, porque la gente no puede hacerse fuerte sin conocer la frustración. Continuó diciendo que el entrenamiento monótono y riguroso es el tipo de entrenamiento que un niño no puede soportar. Esa fue sin duda la razón por la que Dan pronto se aburrió y echó raíces. Sin embargo, Zack y Melissa llegaron hasta el final, así que estos dos eran los mejores. Pronto, con suficiente práctica, podría convertirse en mejor espadachín de lo que nunca fue su abuelo. Su abuelo estaba contento de que, a esa edad, Zack fuera capaz de encontrar un nuevo propósito en la vida, pero seguía pensando que Zack era un poco precario. Sin esperar más, el abuelo se dio cuenta de que tenía que darse prisa en llamar a Lydia, porque no solo eso, sino que aprender magia era vital para la misión de Zack. El abuelo dijo que, extrañamente, si era ella, pensaba que sería capaz de transformar a Zack. Espera un momento. Solo quería hacerte un recordatorio. Si te gusta, no dejes de suscribirte. Sé que puede ser molesto, pero nos ayuda a crecer. En la siguiente escena, vemos el reino de Saltus, que tiene 11 aldeas, y Lydia pertenece a este reino. Una mujer se acerca a Lydia diciendo que ha llegado una carta para ella del pueblo de Rakmore. Ella echa un vistazo a la carta y adivina correctamente que es de Gobi con un dulce tono de voz y le dice que la lleva atrás en el tiempo. En Lockhart, el empleado Nicholas Garland y Zack estaban mirando los cacharros del salón. Zack dijo que había demasiadas cacerolas. Nicholas respondió que 10 ya eran demasiadas para él. Zack se preguntó si el contenido no se endurecería solo con eso, ¿verdad? Nicholas asintió y dijo que tenía razón, porque hacer jabón era más fácil decirlo que hacerlo. Los dos decidieron repartirse el trabajo y seguir las instrucciones, así que Nicholas decidió probar las proporciones de cada mezcla y ver cómo salía. Zack lo vio y le dijo que el jabón debería endurecerse en 1 o 2 semanas. Al comprobar la consistencia del jabón, Nicholas dijo que aún estaba espeso, lo que significaba que este trabajo era un fracaso. Zack se dio cuenta de que esto ocurría a menudo y que debían dejarle descansar más tiempo. A Zack le encantó el hecho de que era bueno que su información fuera muy precisa, pero qué pena que esta vez se equivocara. Nicholas dijo humildemente que no era culpa suya, pero que prefería que valiera la pena a que fuera fácil y le guiñó un ojo a Zack. Mientras mezclaba el jabón, Nicholas añadió que la fabricación de jabón era problemática, pero que tendría valor en el mercado. Zack, con una sonrisa en la cara, preguntó si Nicolás había visto alguna vez jabón de verdad. Nicolás respondió que sí, cuando estuvo en la ciudad académica de Doctus, aunque era demasiado lujoso para él. Añadió que Zack pensaría que esto solo le ayudaría a parecer noble y correcto, ya que también podría evitar el brote de enfermedades, lo cual era sorprendente. Zack estuvo de acuerdo con Nicholas y dijo que en este momento estaba proponiendo cambios que pensaba que tendrían un gran efecto en la vida de las personas. Hizo una pausa y continuó diciendo que la situación aquí no era precisamente la mejor, por lo que no podía decir que estuviera seguro de ello. Nicholas le animó diciéndole que esto era solo el principio y que pronto tendrían los resultados. Zack le pidió a Nicholas que le acompañara un rato más, y él respondió, claro, se quedará más tiempo. Zack salió de la casa y escuchó a Nicholas confirmar que hoy iría de nuevo a la herrería, ya que tendría un caballo que lo recogería más tarde. Zack le dio las gracias por todo hasta el momento y le confirmó que le esperaría en la mansión más tarde, y con eso siguió caminando sobre las piedras. Zack se preguntaba si había pasado cerca de un mes desde que su familia se había enterado de la verdad y,
Desde entonces, su vida había cambiado enormemente. No dejaba de pensar que los miembros de su familia estaban preocupados por lo que pudiera pasar si él no tenía cuidado. Sin embargo, ya había planeado utilizar los conocimientos de su mundo anterior para mejorar la aldea. Zack estaba hojeando un montón de hojas de papel cuando llegó Nicholas y le dijo que, en efecto, su gran revelación le había permitido conocer en detalle la situación del territorio. Como antaño, a pesar de la situación alimentaria de la aldea, no se había producido ningún cambio importante en la población en los últimos 10 años. Recuerda que hace unos años se propagó una epidemia que afectó a muchos niños y ancianos. Además, estaba la tasa de mortalidad infantil, que le dejaba estupefacto por las cifras. Es más del 30% de los recién nacidos no superaban el año de vida y ahora decían adiós a tan apacibles días. No quería creer historias tan devastadoras. Nicholas dijo que, aunque podrían haberse dado por vencidos, en el fondo sabía por qué se estaba produciendo la epidemia y que se debía principalmente a la falta de higiene. Puso varios ejemplos de incidentes. Por ejemplo, en este pueblo no hay retretes fuera de las casas, y eso está bien, pero luego todo el mundo hace sus necesidades a escondidas. Es más, aquí casi nadie se lava las manos, aunque la mayoría recoge la comida. También le contó a Zack que una vez, cuando estaba con su padre para una inspección, había heces de animales junto al pozo de agua, pero nadie se molestó en limpiarlas. Zack se preguntó, ahora que lo pensaba, qué milagro era que no hubiera caído enfermo. Zack se dio cuenta de que era urgente convencerles de que mejoraran las condiciones de salubridad del lugar, pero aunque lo hiciera, no disponían de mano de obra para hacerlo. Pensó que aún era un niño y que aquellos dos eran gente ocupada, pero que aún podía contar con su criado de la casa. Zack reunió a todos los sirvientes de la casa y les dijo la verdad, ya que le resultaría difícil darles órdenes de ese modo. No pareció ser una tarea difícil para Zack, ya que cada uno de ellos aceptó fácilmente que no era un chico corriente. El proceso empezó bien, ya que afortunadamente Zack consiguió su cooperación sin problemas y ahora podía concentrarse en llevar a cabo el plan tal y como había pensado. Sin embargo, en comparación con antes, ahora tenía problemas para progresar. En primer lugar, llamaba la atención sobre los aseos recién instalados. En segundo lugar, la gente lo encontraba demasiado incómodo y no lo utilizaba. Zack sabía que esto tenía su mérito, y solo tenía que ser paciente, pero no parecía que fuera a ser popular a corto plazo. Luego estaba la fabricación de jabón, que era un asunto completamente distinto. Como el jabón solo parecía estar disponible en las grandes ciudades, también era caro, así que pensó que sería más fácil fabricarlo él mismo. Zack le dijo a Nicholas que había conseguido la cal apagada que utilizaría para moldear los ingredientes, pero tuvo que confiar en su vaga memoria para hacerlo. Ambos echaron un vistazo a la sartén y descubrieron que el resultado era el mismo que antes. Al final, Zack acabó con una mezcla extraña, viscosa y algo desagradable. Habló de Nicholas, que le había apoyado, pero se estaba impacientando. En su mente, Zack se dio cuenta de que los gastos y el trabajo no eran gratuitos. Además, era natural que todos estuvieran insalubres aquí en primer lugar. Nicholas dijo que los lugareños estaban de acuerdo con el concepto de saneamiento, pero no entendían su importancia. Zack respondió que por eso había puesto en marcha un plan de gestión de la higiene para obtener resultados que pudiera mostrarles. Añadió que confiaba en ello, ya que era su campo de especialización, pero que solo necesitaba aprovechar el próximo descubrimiento para ponerlo en marcha. Al momento siguiente, vio que Mel y Sharon Ken corrían hacia él y lo agarraban para decirle que por fin lo habían encontrado y que lo buscaban por todas partes. Él respondió disculpándose, ya que solo había salido a dar un paseo. Mel le dijo que debería haberlas llevado con él y este gesto de Mel hizo que Zack se sintiera un poco tímido. Zack le preguntó a Mel que los días no habían hecho más que empezar y que acababan de terminar de entrenar, por lo que no se sentía con más energía. Mel asintió y dijo que era porque acababa de echarse una siesta. Zack les recordó cómo habían sido entrenados por su abuelo desde entonces y, aunque dijo entrenamiento, sonaba como una novatada a primera hora de la mañana de la que podría morir. Les recordó que, aparentemente, el primer día solo había sido una gran prueba de espíritu y que ahora les ofrecían un menú digno de la resistencia de un niño. Seguía hablando bien, pero eso no significaba que fuera fácil,
y cambió de tema preguntando qué pasaba con Dan. A Zack le parecía extraño no ver a Dan con esos chicos. Sharon iba a contestar y en ese momento Mel la interrumpió y en su lugar le contestó a Zack que Dan seguía dormitando porque dormía tan bien que no querían despertarlo. Zack no se fijó en Sharon, que estaba confusa y dijo que lo había visto y que era un poco cruel, pero que no se podía evitar. Después de un rato, Zack les dijo a las dos que todo estaba bien y que volvería más tarde para que todas pudieran jugar a su regreso. Mel se disculpó inmediatamente con Sharon por haberla hecho mentir en el momento en que Zack le dio la espalda y le preguntó si Dan estaba bien. En la siguiente escena, Zack bajó de su caballo y llamó a la puerta de la casa del herrero de Bertram y se disculpó por molestarle hoy de nuevo. Bertram confirmó a Zack que no había llegado temprano y le dijo que estaba haciendo algo interesante que acababa de terminar. Es más, tuvo que revisarlo todo de nuevo. Al oír todo esto, Zack se sorprendió y le preguntó si había terminado. Bertram respondió riendo que Danny despreciaba el poder de la habilidad del enano. Zack estaba realmente impresionado con Bertram y dijo que era muy rápido y que su precisión también era increíble. Bertram dijo que, por respeto a Zack, Danny dijo que eso se debía a los planos que había preparado, para que fuera fácil de entender. Zack dijo humildemente que él había trabajado mucho con bombas en su mundo anterior, ya que las bombas alternativas eran especialmente una gran ventaja para los fabricantes de productos químicos. Al oír esto, el pobre Bertram puso cara de perplejidad, y Zack hizo una pausa y se disculpó por haberlo recordado. Zack también dijo que su plan para la tercera fase de mejora era desarrollar una bomba manual. Se dio cuenta de que todos los pozos de la mansión y del pueblo tenían un cubo y grandes aberturas que facilitaban la entrada de objetos extraños. Pensó que si utilizaban una bomba, la probabilidad de contaminación disminuiría y podrían bombear agua limpia. Y, sobre todo el mundo debería estar contento porque será mucho más fácil sacar agua. Zack explicó todo su plan al jefe del equipo, llamado Baldo, que se alegró mucho de oírlo. Zack estaba muy contento con su plan. De hecho, también tuvo la oportunidad de contarle su secreto a Bertram. Zack sabía que Bertram era amigo declarado de su abuelo y contaba con la confianza de su familia y empleados. Como todos los demás, Bertram también estaba sorprendido por su verdadera identidad y prometió no contárselo a nadie. Zack quedó impresionado por Bertram y dijo que la raza enana era extremadamente hábil cuando se trataba de herrería. Solo pudo empezar a fabricar bombas porque Bertram estaba aquí y era muy buen compañero, y aunque le conocía desde hacía poco tiempo, ya estaban muy unidos. Zack y Bertram estaban examinando las bombas y entonces Zack preguntó si había alguna razón para que siguieran utilizando el cobre como material. Bertram contestó que, para ser sincero, le había dado una forma, pero que no creía que fuera lo bastante resistente. Zack se dio cuenta de que, como el cobre también era caro, si lo hacían de hierro sería más barato y duradero. Bertram se mostró de acuerdo con el argumento de Zack y dijo que eso también era cierto, así que ¿qué debía hacer? Zack sugirió que las tuberías de la bomba estarían siempre bajo el agua, por lo que deberían ser de cobre para que no se oxidaran. Además, si el cobre y el hierro se mantienen en contacto durante mucho tiempo, el hierro empieza a desintegrarse, por lo que decidió utilizar cobre en el cilindro para que coincidiera con las tuberías que tenía que conectar. Bertram pudo entender el argumento de Zack y confirmó que si no dejan que se toquen directamente, entonces todo está bien. Bertram también sugirió que, si ese fuera el caso, no habría ningún problema en poner algo de madera en medio, porque si ese fuera el caso, solo necesitarían utilizar cobre para las tuberías. Al oír su idea, Zack reaccionó inmediatamente diciendo que era una idea brillante. Después de pasar un buen rato trabajando con Bertram, Zack montó en su caballo y se dirigió a casa de Nicholas con unos jinetes. Los jinetes le dijeron a Zack que tenía la cara radiante de alegría y le preguntaron si había habido algún avance en el desarrollo de la bomba manual. Zack respondió dando las gracias a Bertram, porque gracias a él, la casa estaba muy bien, pero al final, la mayor parte tuvo que ser reconstruida de todos modos. Zack añadió que por ser tan testarudo, se había convertido en una carga para él. En medio de la conversación, Zack se detuvo un momento y, al ser llamado por el caballero,
respondió que estaba ensimismado. Zack dijo que estaba muy impaciente con los resultados y que sus pensamientos estaban atascados, ya que se dio cuenta de que solo forzar sus propias ideas no iba a funcionar. Como si lo que le estaba diciendo al baño fuera simplemente instalarlo y decirle a la gente que lo usara sin más, molestaba a todo el mundo. Debería haber escuchado más la voz de los clientes. El caballero, que había estado escuchando atentamente a Zack, de repente se echó a reír y dijo que, como era de esperar, Zack-sama era una persona maravillosa. Comprendió a Zack y ofreció que él y Nicolás se encargarían de preguntar a la gente. Zack confirmó que, aunque ya había pedido ayuda con el jabón, ahora el caballero se ofrecía a ayudarle de nuevo. El caballero le responde humildemente que se lo deje a él, ya que se encarga de los asuntos internos, tiene una estrecha relación con los aldeanos y, además, quiere ser útil a Zack. La siguiente escena nos lleva hasta Dan, que estaba practicando en el bosque con un palo de madera en la mano y contando los números 97, 98, y dejó caer el palo en el 99. El palo se cayó accidentalmente, aunque solo quedaba un poco, y él se enfadó y se sentó en el suelo, maldiciéndose a sí mismo. Casi se le saltan las lágrimas cuando se imaginó a su abuelo diciéndole que se levantara y se diera prisa en volver a ponerse de pie, ya que era el único que estaba sentado en el suelo, y preguntándole también si no se avergonzaba de sí mismo. También recordó que su abuelo le había dicho que había pasado un mes, así que actúa como es debido y termina tu entrenamiento. La voz de su abuelo seguía resonando en la mente de Dan, diciéndole que mientras estuviera allí, era un guerrero, así que su abuelo no le permitiría comportarse como un niño mimado. Su abuelo continuó diciendo que acababa de intentarlo y que, si se caía, ya no sería capaz de levantar un solo dedo y, por tanto, de mantenerse en pie. El abuelo, con voz decepcionada, dijo basta y ordenó a Dan que se bajara de la valla con él. También le dijo que hoy no podía ir más lejos. Dan estaba llorando y le dijo a Zack que no apartara la mirada. Dan estaba decepcionado consigo mismo y seguía llorando mientras se cuestionaba el hecho de que, a pesar de haberlo hecho lo mejor que podía, no había sido capaz de hacerlo bien. Entonces Mao se puso a su lado y le preguntó a Dan qué pasaba, y él le dijo que le dejara en paz. Dan cambió el tema a Zack y le preguntó a Mel qué había pasado con Zack-sama y si lo había encontrado. Mel dijo que aunque le habían encontrado, se había ido a algún sitio a hacer algo importante otra vez con Nicholas. Dan dijo que hubiera sido mejor que se hubiera ido con Zack-sama. Mel parecía confusa, así que Dan le explicó que si se trataba de un niño que puede hacer cualquier cosa, entonces estaba seguro de que la habrían llevado con Zack. Continuó explicando que, como él era un niño que no podía hacer nada, probablemente esto era imposible para él. Lo ideal, dijo Mel, es que los niños que pueden hacer cualquier cosa solo jueguen entre ellos. Dan parecía aún más decepcionado y dijo que si ella estaba junto a él, entonces ella también se convertiría en una perdedora, así que le dijo a Mel que se fuera. Mel entonces casi le aprieta en un abrazo y le llama Doki para alegrarle el ánimo. Mel motivó a Dan diciéndole que no era un perdedor y que entrenaba incluso cuando estaba solo, lo cual era realmente asombroso. Así que estaba bien porque ella lo sabía. Le recordó que habían estado jugando juntos por la tarde todo el tiempo, y si él podía hacerlo, seguro que ella también. Mel estuvo de acuerdo con Dan, y los dos empezaron a jugar con las ramas de los árboles y, al cabo de un rato, se detuvieron y empezaron a sonrojarse mutuamente. Para poner fin al incómodo momento, Mel le dio las gracias a Dan y le dijo que sí, que ella podía hacerlo, así que sí, que estaba bien. Si fuera ella, sin duda lo haría. Dan estuvo de acuerdo y le dijo que tuviera confianza, y también dijo que ella era realmente increíble, mientras que Mel no estaba de acuerdo en que ella no era realmente increíble. Se sonrojó un poco al decir que su opinión sobre quién era realmente increíble era Zack-sama. Zack-sama tenía una cara hermosa y también era tan amable que incluso si había un solo niño en problemas, él no los dejaría solos. Es más, Mel dijo que cuando ella se cayó durante el entrenamiento, él consiguió seguir hasta el final e incluso le dijo que era increíble. Sin embargo, era demasiado increíble para dejarla atrás. Mel dijo valientemente que había decidido dar lo mejor de sí misma esta vez porque siempre había querido estar al lado de Zack-sama. Mel animó a Dan diciéndole que él también debía dar lo mejor de sí mismo para poder estar junto a Zack-sama. Dan le dijo que tenía razón en dejar que dieran lo mejor de sí mismos,
y los dos se dieron la razón. En la siguiente escena, Zack llegó a caballo con un jinete que lo dejó en el campo de entrenamiento donde Dan, Mel y Charon estaban jugando. Zack asintió al caballero y se acercó a ellos para preguntarles si podían dejarle unirse también a la partida. Ellos dijeron encantados que sí. Al fin y al cabo, era difícil jugar solo con 3 personas, así que Zack se unió a ellos. Antes de empezar la partida, lo primero que hizo Zack fue preguntarle a Dan si se encontraba mejor. Dan respondió a Zack que lo daría todo por no perder ante Zack Soma, así como por terminar el entrenamiento, y que sin duda lo demostraría. Aunque Zack no entendía su espíritu, le dijo a Dan que sí y le confirmó que ahora lo daría todo y, a cambio, Dan respondió con un sí rotundo. A Zack le impresionó ver que Dan estaba realmente motivado y no se desanimaba, ni siquiera cuando su abuelo le reñía, lo cual era muy loable. Zack pensaba que aquellos niños le eran muy queridos y no podía imaginarse perder a ninguno de ellos. Además, no iba a permitir que la epidemia se extendiera, así que tenía que trabajar en el plan de mejora de la higiene y asegurarse el éxito. La escena comienza en un campo de entrenamiento donde Zack, Mel y Dan están practicando delante de su abuelo, que les observa mientras todos sostienen un palo de madera. Los 3 están agotados. Sin embargo, siguen sujetando los palos con las manos y, de repente, Dan se da cuenta de que Mel lo sujeta con demasiada fuerza. El abuelo observó a Dan y descubrió algo inusual en su comportamiento, pero Dan no se rindió esta vez. Al cabo de un rato, el abuelo declaró que era suficiente por hoy, entonces todos respiraron aliviados y se dieron cuenta de que Dan por fin lo había conseguido. Al poco rato, Dan estaba rodeado por Mel, que dio las gracias a Dan por aguantar hasta el final, y Zack le felicitó. En ese momento, su abuelo se acercó a Dan para decirle que lo había hecho bien y que a partir de ahora debía esforzarse al máximo. Dan le dijo alegremente a su abuelo que sí, y luego dirigió su atención a Charon, que estaba al otro lado del piso y aplaudió su logro. El abuelo, mientras caminaba por el pasillo desde el salón, se puso al día con la vida de Zack y dijo que todos los días parecían ser muy ajetreados para Zack, así que ¿cómo se sentía después de todo esto? Zack, que sigue caminando, responde a su abuelo, por desgracia, parece que la fabricación de jabón tardará un poco más, pero aparte de eso, todo va bien. También informó a su abuelo de que mucha más gente está empezando a utilizar el retrete y que pronto podrán mostrar la bomba en su estado acabado. El abuelo dijo que entonces parecía que le iba bien. Zack continuó diciendo que sí, que le iba bien y que, con la ayuda de Bertram y los criados, podía hacer todo lo que quería. Estaba especialmente en deuda con Nicholas y, en general, todo el mundo le ayudaba y le guiaba porque era hijo del Señor. Más tarde, dijo que estaba agradecido por todo lo que su abuelo y los demás habían hecho por él. Su abuelo le dijo sabiamente que eso no era cierto, Zack, es decir, que no lo hacían porque él fuera hijo del Señor, sino porque tú les ayudabas, y entonces su abuelo miró a Zack para observar su reacción. Además, para ser sinceros, el abuelo aún no había entendido del todo lo que era la higiene, pero si ayudaba a prevenir enfermedades, entonces no había nada que les hiciera más felices. El abuelo también decía que todos tenían recuerdos dolorosos, aunque la magia curativa pudiera curar las heridas. Era inútil contra las enfermedades, así que habían perdido vidas sin poder hacer gran cosa. Le dejó claro a Zack que no se trataba solo de gente corriente, sino que ellos también, especialmente Nicholas, cargaban con una profunda tristeza. Esta afirmación de su abuelo sorprendió a Zack, pues ignoraba que 11 años atrás se extendía una terrible plaga y, a causa de ella, Nicolás y su mujer perdieron a sus 2 hijos. Los 2 niños se llamaban Aaron y Marche, y ambos se comportaban bien y eran inteligentes. El abuelo manifestó que el hecho de que le quitaran a sus queridos hijos era algo que no podía soportar y que despreciaba. Por eso estaba tan ansioso por ayudarla. Ahora Zack podía sentirse identificado cuando Nicholas dijo que, además, quería serle útil. Su abuelo dejó claro que lo mismo ocurría con los demás sirvientes, así que todos conocían su compasión y bondad naturales. Es más, le respetaban porque habían empezado a salvar vidas y habían decidido por su cuenta seguir. Zack pronunció la palabra todos y aún estaba aceptando el hecho que le había contado su abuelo. Para aligerar el humor de Zack, su abuelo le preguntó que, aún así, la razón por la que se daba tanta prisa era que se había visto acorralado por Elise y los demás. Zack contestó que eran muy monas, así que no podía ser de otra manera y, en cierto modo, su abuelo también le dio la razón.
Y, hasta cierto punto, su abuelo también estaba de acuerdo. Una de las razones podría ser que no había sido bendecido con ningún niño en su mundo anterior, así que no se había dado cuenta de que podían ser tan hermosos. Zack añadió que quería que crecieran sanos. Por último, el abuelo dijo que aquellos niños le impresionaban mucho, incluido Dan. A pesar de ello, se precipitó sin pensar, pero al final hasta Dan lo consiguió, y además solo ha pasado un mes. El abuelo dijo que incluso su hermano mayor, Rod, necesitó un año para llegar tan lejos, ya que requiere una determinación que los niños no suelen tener, pero aún así, también podría ser una gran carga para él. Además, afortunadamente, no había señales de que hubiera dañado sus cuerpos, pero necesita descansar adecuadamente, y esto es especialmente cierto para Zack, ya que su cara parecía increíblemente agotada. Ni que decir tiene que necesitaba recordar que aún era un niño. El abuelo le dio unas palmaditas en la cabeza y le aconsejó que no se esforzara demasiado, porque si acababa desmayándose, estaría poniendo el carro delante de los bueyes. Zack le agradeció mucho sus valiosos consejos. Con eso, su abuelo cogió un silbato y sopló en él, porque pensó que era el momento de preparar una esfera para todos ellos, ya que también estaba preocupado por su crecimiento, pero Zack no tenía ni idea de eso. El abuelo describió una esfera como una herramienta mágica que actuaba como un DNI en aquel mundo, de modo que con ella podía comprobar cosas como su nombre, edad y dominio de habilidades en valores numéricos. El abuelo dijo que, para ser sinceros, su talento se salía de lo normal y que tal vez había adquirido un título. En cuanto a la comprobación de conocimientos, Zack dijo que, en conjunto, parecía un objeto que le permitiría comprobar su estado y concluyó que había herramientas especiales de ese tipo, pero que en los TRPGs siempre debería poder comprobar su propia información. Zack quería estar seguro del uso de los orbes, así que pensó en algo tan simple como su estatus. Y entonces apareció algo que mencionaba a Zacharias Lockhart, humano, varón, edad 4 años, título, espadachín, habilidades, espadachín, Taijutsu 5, negociación 30, cálculo 70. Zack comprendió al ver que el objeto daba una información más detallada que la habilidad de referencia y entonces le dijo a su abuelo que tenía razón, ya que decía que le habían dado el título de espadachín. El abuelo parecía confuso, ya que no estaba seguro de lo que Zack le había dicho. La siguiente escena cambia a un lugar inesperado, que comprendía una gran almira cubierta con una tela que confundía a todos los presentes, incluidos Zack y los demás niños. Zack esperaba y rezaba para que el orbe funcionara correctamente, ya que ese día su abuelo le había dicho que poder ver su estado sin usar un orbe era algo que normalmente no podía hacer. Sinceramente, no le importaba mucho el hecho de que fuera una habilidad especial concedida por Dios, pero había algo más que preocupaba a su abuelo. Intentó una vez más hacerlo funcionar, pero se dio cuenta de que, como él mismo tenía la habilidad de comprobar, existía la posibilidad de que su orbe no funcionara. Se dio cuenta de que los orbes eran muy comunes en esta tierra y siempre se necesitaban cuando se quería entrar en una ciudad, pero él no podía usar su orbe para eso, lo que significaba que nunca podría salir de esta aldea. Así que, para confirmar que efectivamente era así, tuvimos que acelerar la creación de los orbes. También podían aprovechar para hacer orbes para Mel y los demás. Además, que te hicieran un orbe parecía ser sinónimo de que te reconocieran como adulto, así que todos parecían contentos, aunque no significara mucho para él. Le gustaba mucho este pueblo, pero tener que vivir aquí el resto de mi vida es demasiado. Pero estaba preparado. En ese momento, el tipo pidió a los demás que se metieran en la caja, uno tras otro, y dijo que el proceso acabaría rápido, así que no os preocuparais demasiado. Pero nuestro Zack se preguntó si sería claustrofóbico, porque si no sale bien, simplemente le pedirá consejo al padre más tarde. Cuando entró en la sala, muchas luces empezaron a cubrirle, una a una. El tipo de afuera le dijo que ya había terminado y que ahora era el turno de Dan. Más tarde, una vez terminado, el tipo les dio a todos sus orbes y les dijo que eran muy importantes, así que asegúrense de llevarlos siempre con ustedes. Estaban contentos y sorprendidos, pensando mucho qué hacer con ellos. Más tarde, el tipo les pidió que utilizaran los orbes sosteniéndolos en las manos y tratando de pensar en la pantalla. Nuestro Zack, por su parte, estaba ansioso y se esforzaba por hacerlo. En ese momento, apareció una ventana emergente y le dieron toda la información sobre su nombre y niveles de habilidad. Estaba muy contento y seguro de lo que iba a pasar a continuación. En ese momento,
los chicos le interrogaron, preguntándole qué había pasado en ese momento. Nuestro Zack, por su parte, estaba feliz de anunciar que era un espadachín, mientras los demás lo elogiaban, diciendo que era increíble. La chica estaba muy contenta porque ahora podía vivir una vida normal, mientras que el otro chico y la chica estaban tensos cuando escucharon esto. Nuestro Zack estaba feliz y realmente le sorprendió. Y si lo piensa bien, los dioses también pueden conceder bendiciones que tengan un efecto negativo. Y siempre se había preguntado por ese sueño tipo TRPG y tal vez se suponía que era una especie de tutorial para acostumbrarse a cómo funcionan las cosas en este mundo. Y también es cierto que, la mayoría de las veces, es más fácil entender las cosas si las planteas como un juego. Aún así, le habría gustado una explicación un poco más detallada al respecto. Amigo. En ese momento, Nicholas se le acercó para preguntarle si podía charlar un rato, y nuestro Zack accedió. Le dio las gracias y le dijo que eran los aldeanos por los que había preguntado en el baño. Recogió un montón de opiniones e ideas que parecían que podían beneficiarles y pensó en quedárselas y probarlas con el tiempo. Zack estaba de acuerdo con Nicholas. Pero en ese momento Zack empezó a pensar en el momento en que Nicholas estaba llorando y abrazando a la chica. Nicholas se sorprendió y le preguntó qué había pasado, pero Zack le dijo que no era nada y que él también contaba con su apoyo a partir de ahora. Y lo mismo le ocurrió a Nicholas. Más tarde, cuando cambió la escena, vimos a un montón de gente de pie cerca de una bomba manual, donde un tipo con bigote había desarrollado una máquina que podía extraer agua del fondo. Sé que todos sabemos que esto es muy antiguo, pero estaban muy contentos de ser los Einstein de la época. Toda la gente estaba ansiosa por ver qué ocurriría a continuación y entonces aquel tipo bigotudo se acercó al lado de nuestro Zack y le dijo que no había ningún problema con el aislamiento hasta el momento, y él estuvo de acuerdo en que estaba bien. Apretó el metal de la bomba manual y la gente le miraba como si fuera a sacar vino del fondo, pero por desgracia solo fue una gota de agua y eso también hizo que todos los demás chicos se mojaran y entonces el agua empezó a florecer, lo que entusiasmó a todo el mundo. A diferencia del retrete, la bomba era muy cómoda y empujar la manivela resultaba divertido, así que se extendió sin demasiados problemas. Pero para ampliar el número de unidades, Zack pidió a Bertram que aumentara la producción de inmediato. Aunque aún falta mucho para que los inodoros y el jabón estén listos, Zack también empieza a tener un poco de libertad mental. Y, como era de esperar, fue una buena idea apresurar la producción de la bomba, y ahora es estupendo tener resultados visibles frente a un objetivo invisible. Aunque todavía se sentía un poco inquieto, los otros planes aún llevarán algún tiempo, así que era bueno. Por otra parte, la práctica de la espada es cada vez más rigurosa, mientras que el plan de higiene avanza. Mientras tanto, Mel y Dan han desarrollado un extraordinario espíritu de lucha. Al parecer, Zack fue el único que recibió el título de espadachín cuando revisaron el orbe. Aunque los tres hicieron exactamente lo mismo, parecen tener diferentes niveles de competencia. Aunque su motivación sigue siendo alta, a pesar de que no han recibido un título. Pero esta forma de ver objetivamente su fuerza real en número es bastante aterradora. En ese momento, nuestro Zack se percató del repiqueteo de cascos y, cuando vio delante de él, alguien se acercaba montado en un caballo que cabalgaba suavemente. Zack pensó que hoy no había criados que hubieran salido a caballo, por lo que podría tratarse de un invitado que había llegado. Cuando se acercó, encontró a una chica que me pareció un poco gruesa, se quitó el casco y se bajó del caballo. Pero Zack se quedó muy sorprendido al ver su belleza. Se quedó sin habla ante la belleza de esta mujer que parecía no pertenecer a este mundo, y se preguntó qué pensaría ella al verle mirándola con la cara sonrojada. Y esa fue la primera vez que Lydia y él se conocieron. La escena comienza con Zack mirando a una persona y preguntándose quién sería aquella hermosa mujer, y continúa mirándola mientras está de pie junto al tronco de un árbol. La mujer se arrodilló y miró atentamente a Zack, mientras él seguía preguntándose qué estaba pasando y, de repente, por qué estaba tan cerca de él. El incómodo momento entre la mujer y Zack se interrumpió cuando ella le preguntó si sabía dónde podía estar Gobi, su abuelo, e insistió en que le dijera que Lydia había llegado. Al oír esto, Zack recordó que Lydia era una vieja amiga de su abuelo, a la que había estado hablando de invitar un día. Para su sorpresa, no se lo podía creer y le dijo que era una belleza de otro mundo. Finalmente, Zack llegó a casa y llamó a su abuelo, que bajaba las escaleras con Baldo, y le preguntó a Zack qué pasaba,
ya que tenía la cara roja y le preguntó si había ocurrido algo. Zack le dijo que había venido a decirle que Lydia había llegado y el abuelo le confirmó que había oído bien. El abuelo pensó un momento y dijo, de acuerdo, lo ha entendido y la verá enseguida. Luego preguntó a Baldo si podía llamar a Matt y a todos los demás. Baldo accedió y Zack no pudo controlar su emoción y su abuelo le preguntó qué era esa cara. El abuelo y Zack salieron de casa en busca de Lydia, que les estaba esperando. El abuelo y Lydia se llamaron y se abrazaron, mientras Zack, por su parte, miraba. El abuelo le dijo a Lydia que realmente había pasado mucho tiempo y que se alegraba de que hubiera venido, aunque acababa de ponerse en contacto con ella. Lydia respondió a su abuelo que no había cambiado nada, Bobby, pero que realmente había pasado mucho tiempo, pues se preguntaba cuántos años habían pasado. El abuelo le recordó que habían pasado 9 años desde la boda de Matt, así que el tiempo había pasado volando. Zack seguía preguntándose qué tipo de relación tenían esos dos. Al poco rato, todos se reunieron para conocer a Lydia y Matt se sorprendió al ver que realmente no había cambiado nada y le preguntó cómo le iba. Lydia le contestó que sí, que todos parecían estar bien también, y entonces se dio cuenta de que le estaba creciendo la barba. Es más, la madre de Zack dijo riendo que parecía muy refinada, ¿verdad? En medio de la conversación, el abuelo dijo que ya habían venido todos y que era suficiente, así que debían quedarse dentro, y Lydia también estuvo de acuerdo. Zack y su hermano Rod siguieron hablando entre ellos de Lydia, diciendo que era muy guapa. Zack estuvo de acuerdo con su hermano y le preguntó si también era la primera vez que la conocía. Rod dijo que sí, y que no la conocía. En ese momento, el abuelo los llamó a los dos y les presentó primero, que era el hijo mayor de Matt, Roderick, pero ellos le llamaban Rod, y a partir de entonces el abuelo le dijo que se presentara a él. Una vez que el abuelo hubo presentado a Rod, este empezó a hablar, aún ruborizado, que él era Roderick y le dio la bienvenida a su casa. Lydia le dio las gracias por recibirla y le dijo que ella era Lydia y que había sido un placer conocer. En respuesta, él dijo que también había sido un placer conocerla, y luego se preguntó si, aunque era mayor, probablemente tenía el mismo tipo de cara. Ahora era el turno de Zack, así que su abuelo lo señaló y dijo que aquí estaba Zacharius, y que era él quien le pedía esta vez que lo guiara. Zack dijo astutamente que era Zacharius y le pidió que le llamara Zack. Esto sorprendió a Lydia. Ella no había esperado que Zack fuera un niño pequeño. Herón, después de que Lydia le dijera eso, lo recogió y desde entonces, ahora lo entendía y se daba cuenta de que él también era muy bajito por aquel entonces. Ahora se preguntaba cómo poner eso en su sitio, porque era un poco deprimente que le recordaran que seguía siendo un niño. Además, imaginó que tal vez se sentía un poco romántico. Se sentaron todos a la mesa a cenar y casi habían terminado cuando el abuelo paró a Tanya y le dijo que lo sentía, pero que después le prestaría a Zack un rato, y ella aceptó y dijo que sí, por supuesto. En la mesa de la cena, él discutió que, bueno, esa era la historia hasta el momento e incluso le preguntó a Lydia si había algo que le gustaría preguntar. Lydia se aclaró la garganta y dijo que, para ser sincera, aún no había organizado sus pensamientos y que, por supuesto, no creía que estuviera mintiendo. Su abuelo añadió que, desde luego, creía que era completamente normal pensar así y que, aún así, la historia era cierta. Zack sabía que, aunque su abuelo confiara en él, era un poco exagerado creerse una historia tan absurda. Lee se dio cuenta de que ahora era realmente cierto, ¿no? Y dijo que ningún niño de 4 años hablaría así, por lo que comprendió y creyó que era un hombre de 40 años que había sido enviado a este mundo por los dioses. Es más, añadió que para salvar al mundo había recibido la bendición de todos los atributos y definitivamente, sí, no cabía duda. No hace falta decir que vino aquí con la intención de ayudar y, ahora que sabe quién es realmente, eso no cambia el hecho. Por el contrario, intentará ayudar todo lo que pueda. Zack le dio las gracias profusamente y su abuelo se rió, como era de esperar de Lydia. Él sabía que ella diría eso. No solo eso, sino que, aún así, lo que le preocupaba era su edad, porque los niños tenían menos poder mágico dentro de su cuerpo, y también eran más propensos a quedarse sin él. Y quedarse sin poder mágico ponía en peligro la vida. Añadió que, debido a esto, le gustaría abstenerse de practicar a gran escala durante los próximos 3 años. Zack se preguntó si eso era realmente, pero si era solo eso, probablemente no habría ningún problema,
ya que la cantidad restante de poder mágico probablemente podría ser confirmado por la cantidad de poder mágico que tenía y mostró el uso de la esfera. Básicamente, en comparación con su sueño de creación de personaje, había mucha menos información que obtenía al usar el estado. Así que le daba vueltas a la cabeza y probaba varias ideas para obtener información más detallada. Además, creía tener una idea de cosas como su fuerza física y su poder mágico de vez en cuando porque podía verlos exactamente en números, así que no había necesidad de preocuparse por quedarse sin poder mágico. Así podría contarle el plan de entrenamiento sin preocuparse por su cuerpo. Lidia confirmó que la fuerza física y el poder mágico en cantidad también eran una bendición de los dioses. Al cabo de un rato, lo comprendió. Parecía estar fuera de la norma en muchos aspectos, ya que no parecía haber ningún problema en continuar bajo su supervisión. Además, el entrenamiento con la espada solía ser por la mañana, así que sus clases serían por la tarde y, además, parecía que ya sabía leer, así que empezarían con las clases de magia enseguida y, con eso, entendió que estaría bajo su cuidado a partir de ahora. Lidia le preguntó a Zack si realmente era así como hablaba normalmente, ya que no le gustaba ser tan formal. Zack respondió que ella sería su profesora a partir de ahora. El abuelo dijo que eso estaba bien y que sería mejor para Zack que se relajara más. Continuó diciendo que, de hecho, ya era una mujer mayor. Tenía casi 50 años. Lo que no era muy diferente de su edad en su mundo anterior. También dijo que si tenía la misma edad, debería llevarse bien sin poner barreras. Lidia le preguntó al abuelo de Zack si podía dejar de hablar del tema, ya que 50 años aún era muy poco para los elfos. En ese momento, Zack pensó que los dos debían de ser muy buenos amigos, porque nunca había visto a su abuelo bromear así. Pero ahora veía que aquellas orejas largas eran de elfo. Además, se preguntaba si todas las diferentes razas de elfos eran tan amistosas. Zack lo entendió y luego le corrigió que él lo había entendido y le dijo que se llevara bien. Lidia estuvo de acuerdo y respondió, así está mejor, y se llevó bien con Zack. El abuelo de Zack le dijo a Lidia que parecía estar bien, incluso después de que descubriera quién era por dentro, y que ahora se sentía aliviado. Lidia estuvo de acuerdo. El abuelo, sin embargo, dijo que se había pasado un poco con el look de mujer capaz y que si presumía demasiado, ¿no acabaría arrepintiéndose más tarde? A la mañana siguiente, Zack, Mel, Dan y Charon estaban sudorosos y jadeantes cuando llegaron del campo de entrenamiento y vieron a Lidia sentada bajo un árbol, esperando a que llegaran. Lidia le dijo a Zack que parecía haber pasado por muchas cosas y que, francamente, era por culpa de Gobi. Zack se rió y contestó que siempre había sido así. Lidia preguntó quiénes eran los otros niños y Zack se preguntó si no los conocía ya. Zack presentó alegremente a todos sus amigos. En primer lugar, este era su amigo de la infancia, Dan, y esta era su hermana pequeña, Charon, seguida de la chica pelirroja, era Mel. Lidia confirmó que así era y contestó que era un placer conocerlas, a todas ellas, y luego dijo que sí. Lidia continuó diciendo que era una vieja amiga del anterior caballero y que se alojaba en la mansión desde ayer, por lo que todos deberían llevarse bien. Dan dijo encantado de conocerte, seguido de Mel diciendo hola. Lidia se preguntó si sería difícil concentrarse en clase, si están tan cansados. Zack estuvo de acuerdo y dijo que por eso ahora solían echarse una siesta por la tarde y preguntó si estaba bien unirse a la clase después. Lidia dijo que sí, que estaba bien y les pidió que descansaran bien, ya que mientras tanto ella se prepararía para la clase. Zack se lo agradeció y todos se fueron a dormir la siesta. Charon le preguntó a Zack-sama qué quería decir Lidia con una lección. Zack le dijo que Lidia era su profesora particular y que, a partir de hoy, aprendería a usar la magia. Charon se preguntó sobre la magia y, después de pensarlo un poco, le preguntó a Zack-sama si quería tomar esas lecciones con él. Es más, Mel y Dan le dijeron a Zack-sama que ellos también querían llevarlos, lo que intrigó a Zack. Lidia le dijo a Zack que no le importaba especialmente, porque el talento mágico era algo muy raro y no todo el mundo podía utilizarlo. Así que si ese era el caso, lo sentía, pero Zack tendría que renunciar a él. A la mañana siguiente, Lidia saludó a todos con un buenos días, les dijo que habían llegado antes de lo que esperaba y les preguntó si estaban descansando bien. Los niños respondieron que ya estaban bien. Lidia dijo que era un poco repentino, pero que confirmaría la existencia de su talento mágico,
empezando por Dan. Ella comenzará a hacer circular el poder mágico dentro de él y le dijo que se concentrara en sus ombligos y tratara de sentir esos movimientos. Lydia le dijo a Dan que si podía sentir el poder mágico, también podía usar la magia. Lydia le preguntó a Dan cómo estaba. Dan respondió que todo iba bien. Al verlo todo, Zack dijo que era un poco perverso. Lydia le preguntó a Dan si sentía algo y Dan contestó que no sentía nada. Lydia iba a investigar el asunto y Tillen le dijo que no se preocupara porque todo estaba bien. Lydia se dirigió a Mel y le dijo que tal vez no podía sentir el poder mágico y que no tenía remedio. Mel insistió en esperar y le pidió que lo intentara de nuevo. Mel le pidió a Lydia varias veces que la dejara hacer magia una vez más, pero no sirvió de mucho y cuando no pudo sentirla, empezó a llorar y dijo que simplemente no podía sentirla. Al ver esto, Lydia le dijo, no te preocupes demasiado por eso y consoló a Mel. Zack sabía que Mel odia perder, por lo que debía ser frustrante para ella no poder hacer nada al respecto, y esperaba que no la afectara por mucho tiempo. Lydia se volvió hacia Sharon y le dijo que intentara concentrarse y le preguntó cómo estaba. Sharon se quedó en silencio por un momento, ya que podía sentir algo en su estómago y de repente abrió los ojos. Lo primero que dijo Sharon fue que algo se había movido, luego Lydia confirmó que podía sentir magia y Sharon respondió que sí, que podía sentirla y lo confirmó diciendo que sí otra vez. Sin pensárselo dos veces, Lydia dijo que Sharon tenía un talento mágico increíble y pidió hablar con sus padres más tarde. Todos los demás parecían muy contentos y entusiasmados con Sharon y sus poderes mágicos. Todos elogiaron a Sharon y dijeron que eso era muy guay y también sorprendió a Lydia. Pero ahora el último era Zack, así que ella lo llamó a clase de magia. Lydia se dio cuenta de ello y le dijo a Zack que se relajara y tratara de respirar, pero él se preguntó qué olor agradable procedería de Lydia. Además, la mezzosoprano que oía justo a su lado era muy agradable y notaba que algo suave le tocaba la espalda. Siguió preguntándose qué sería, ya que hacía mucho tiempo que no lo sentía, y al momento siguiente se dio cuenta de que sentía una pulsación en el pecho. Lydia señaló y preguntó a Zack si no estaba dormitando demasiado y le dijo que tenía que centrarse en su ombligo y concentrarse. Zack se disculpó y le aseguró que tenía que hacerlo en serio y concentrarse más. Zack le dijo que era verdad, ya que notaba que algo se movía en su vientre y que tenía algo un poco desagradable. Lydia se rió y dijo que era una sensación única, pero parecía que era capaz de percibir correctamente el poder mágico. De momento, se sintió aliviado por haber podido dar el primer paso. Por otro lado, Dan, Mel y Sharon estaban esperando su reacción, así que les dijo que era increíble y tan genial que realmente les sorprendió. Lydia se detuvo allí y dijo, bueno, eso es todo por hoy entonces, y se disculpó con Dan y Mel, que no podrán usar la magia. Añadió que, aunque no podían sentir, ambos tenían mucho poder mágico, lo cual es importante para llevar una vida sana y les será útil si quieren utilizar herramientas mágicas, y preguntó si eso no era estupendo. Aún así, Dan y Mel estaban decepcionados y con el ceño fruncido y, además, Lydia dijo que, a partir de mañana, solo Sharon y Zack asistirían a las clases, pero que si dos de ellos querían, podían venir y asistir a partir de mañana, ya que les sería útil cuando trabajaran con usuarios de magia en el futuro. Dan y Mel aceptaron suavemente y dijeron ok. Mirando las caras enfurruñadas de Dan y Mel, Zack le preguntó a Lydia si realmente no había forma de que Dan y Mel pudieran usar magia. Lydia dijo que sí, porque no había nada que pudiera hacer en un caso así. Es más, Lydia dijo que estaba impresionada por el hecho de que de 4 personas, 2 de ellas tuvieran talento mágico, porque el talento mágico era realmente raro. Sin mostrar mucho entusiasmo, Zack contestó que lo entendía y que era una pena, entonces Lydia sonrió y dijo que le gustaban mucho. Lydia, con una sonrisa peculiar, le preguntó a Zack si estaba fingiendo que seguía siendo un niño delante de ellos, ¿no? Zack respondió que sí, porque ellos no tenían edad suficiente para comprender su situación, aunque se lo contara. Zack mencionó que, además, si revelaba el secreto ahora, solo crearía una incómoda distancia entre ellos, ¿y no sería eso triste? Lydia estuvo de acuerdo y le dijo que hiciera lo posible por guardarse el secreto. Lydia seguía admirando el hecho de que, aparte de él, la chica Sharon también tuviera mucho talento, porque de repente valía la pena enseñar. Lydia estaba un poco preocupada porque las clases a las que tendría que asistir con Zack serían rigurosas. Lydia recordó algo, así que le preguntó a Zack si podía ir a su habitación esta noche. Zack pensó que,
Normalmente, ella no invitaría a alguien a su habitación por la noche si sabía que la persona era en realidad un adulto y, bueno, pensó que eso demostraba que ella todavía lo veía como un niño. Con ese pensamiento, Zack llamó a la puerta y dijo, «Lydia, soy Zack», y entonces oyó la respuesta de Lydia diciendo, «Pasa». Zack se detuvo en la puerta y dijo, «Perdona», mientras Lydia, que estaba sentada en la silla, soltaba una risita y preguntaba, «¿No has venido un poco antes, porque parecía que no podías esperar, verdad?» Ella continuó diciendo que realmente no tenía esperanzas, y bueno, fue un poco repentino, pero una lección privada solo entre ellos dos, así que preguntó, ¿empezamos? La escena comenzó con Lydia y Zack. Lydia le preguntó si podían empezar con una sesión privada por la noche para ellos dos, y más tarde le preguntó si lo harían. Zack se paró frente a Lydia con una mirada asustada en su rostro y completamente inconsciente de lo que exactamente estaba pasando entre ellos. Zack dijo humildemente, «Dale un respiro». No era más que un niño de 4 años y se dio cuenta de que le ardía la cara. ¿No había bebido demasiado? Además, dijo, si era una lección sobre cómo conquistar a las mujeres, sería una pena, pero eso sería para otra ocasión. Lydia replicó que era muy molesto por su parte visitar la habitación de una mujer simplemente para sermonearla. Zack le dijo a Lydia que tratara de ponerse en el lugar de un niño que tiene que rechazar las insinuaciones de una mujer hermosa. De repente, Lydia se echó a reír y dijo que solo estaba bromeando, así que cálmese, porque no había bebido lo suficiente como para interrumpir la clase. Zack dijo que eso estaba bien y que todo era una broma, pero que ella no era lo que parecía. Lydia replicó que, después de todo, había vivido mucho tiempo. Lydia se levantó rápidamente de la silla y dijo, «Espera un momento, le va a enseñar algo bonito para compensarlo». Zack dijo que dudaba que hubiera algo que pudiera ayudar. Lydia se disculpó y le pidió que se lo tomara con calma, ya que tal vez era demasiado pronto para eso, puesto que aún no habían aprendido lo básico, además de leer un hechizo. Reunió la luz sagrada de sus espíritus y le concedió su flecha resplandeciente. Ella aplicó fuerza para hacer efectivo el hechizo y Zack, que lo había presenciado todo, no podía creer lo que veían sus ojos. Con eso, ella le ofreció su fuerza vital como compensación y, en ese momento, una flecha brillante vino del cielo hacia la ventana de su habitación. Al cabo de un rato, Lydia hizo desaparecer la estrella de la misma forma en que había sido creada por ella, mientras Zack se asombraba al ver su talento mágico. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.